Natsu, el primer Shodaime de Konoha. Capítulo 3. Horas habían pasado desde que Natsu, hijo de Igneel, tuvo el encuentro con el grupo Akimichi. Guiados por Sanji, se dirigen hacia su complejo. El camino resultó calmado para el peli salmón, pero tenso para los que sufrieron la fuerza de Natsu. Se mantuvieron en silencio, andando por el inmenso bosque frondoso. Una imagen que siempre disfrutaba y gustaba a Natsu. El cielo celeste se había vuelto en un anaranjado, llegada del atardecer. Manteniendo una pose relajada, Natsu observaba su entorno. El lugar era bello, no había duda. Pero era repetitivo. Habían estado dando vueltas en círculos y ya se estaba estresando. Observando la espalda de aquel, con el que luchó. No se habían dirigido la palabra durante el trayecto. El aburrimiento era algo que Natsu nunca le gustó, aunque ha madurado un poco, eso no daba ninguna evidencia de que pudiera cambiar, y claramente esta larga caminata era esa prueba. Deteniendo su andar, causó que los demás se detengan. Los que estaban a la retaguardia de Natsu, se tensaron al ver que el vapor salía de él. Sanji, que se había mantenido escéptico todo el camino, volteó, dirigiendo su mirada hacia el peli salmón, dándole una mirada seria, expectante ante lo que haría el Dragoon. Los demás, con lentos movimientos, comenzaron a portar sus armas. En cualquier momento, empezaría un nuevo conflicto, aún teniendo en cuenta de que estaban ante un enemigo, con habilidades desconocidas. Sudor y tragos audibles eran los únicos sonidos, no importaba si era un enemigo imposible de vencer, tendrían que luchar. Ninguno de los dos bajó la mirada. No estamos yendo a ningún lado, Sanji, habló con molestia. Ante lo dicho, Sanji dejó de mirar a Natsu, poniendo su vista al frente. Estamos cerca, fue su única respuesta. Respirando hondo, soltó una bocanada de vapor, su puño se cerró con fuerza expulsando leve vapor, venas se empezaron a formar en su cuello. Ante la muestra, los demás se pusieron en guardia, no sabían por qué, pero el ambiente se empezó a poner caliente. Un tenue brillo apareció en los ojos del Dragneel, límite de su paciencia. Pero, realmente valía la pena, reconocía que no empezaron muy bien, si se puede decir, comprendía y entendía la desconfianza hacia su persona, entendiendo el miedo de ellos. Llevando una de sus manos así su cabeza, se la sobó, estaba cansado. Muy posiblemente su juvenil edad hubiera reaccionado de la peor manera, atacando a quien no le daba respuesta o resultado alguno, pero él no, había madurado como humano, teniendo en cuenta que sus acciones impulsivas podrían causar un mal peor. Siendo muchos de los problemas que hubo en su antiguo hogar, fueron causados por él, por ello en esta nueva oportunidad, maduro como un hombre humano. Soltando un suspiro, relajó su cuerpo, suavizó su mirada y relajó sus puños. Sobando el cuello, lo hizo crujir, observando la espalda de Sanji, que se había detenido al sentir el calor del ambiente. Sanji, llamando su atención, ¿por qué no me quieres llevar a tu clan, si estamos en buenos términos? Preguntó, aún sabiendo la respuesta. Momentos como este, tenía que usar la labia y el uso de la diplomacia para encontrar una solución hacia el problema. No podía seguir avanzando sin un mapa, no debía seguir avanzando si no sabía a dónde ir. El silencio una vez más se formó en el lugar. Ambos se miraban fijamente, el resto expectante de lo que sucedería. Qué hipócrita de tu parte, levantando una ceja el peligrosa, ¿cómo quieres que confíe, aún sabiendo lo peligroso que eres? ¿Cómo sé, si una vez dentro, no atacarás a mi gente? ¿Cómo sé que no me atacarás por la espalda? Respondió estando cara a cara con Natsu. La desconfianza era notable, incluso con ello, no evitó que el sudor bajara por su frente. Al igual que la desconfianza, el temor avivaba. Los demás ante ese acercamiento entre ellos, se tensaron, algunos sudaban, otros tenían ya las armas listas para cualquier intercambio, pero aún con eso, el temor estaba. Lo comprendía totalmente. La desconfianza. El temor. En su tiempo de juventud, hubiera disfrutado esto, ver a sus enemigos, rivales o contrincantes, como quieras llamarlo, temer ante su poder, ante su presencia, eso lo emocionaba. Pero esto, era diferente. En un mundo, donde él no tenía conocimiento, donde la traición, el miedo, la guerra, y la muerte, era el único concepto que existe en este nuevo entorno. Ni siquiera en Earthland, habían sucesos como estos, había guerras, había peleas, había muerte, pero jamás a este nivel. Pensar que Natsu no comprendía, pero que le causaba molestia.
Observó a Sanji, notando el temor, miró de reojo a los demás, mismo sentimiento, incluso preparados para atacarlo. Natsu suspiró, sabía que le faltaba comprender muchas reglas de este mundo, pero, no sabía por dónde empezar. Estaba solo, sin nadie a su costado, no estaba Appi, no estaban ninguno de sus amigos, no está su familia. Siempre temerán a lo desconocido, esa frase, donde la había escuchado. Como si fuera un destello, por un leve instante lo vio. Padre, la imagen se puso en blanco. Montañas altas y grandes se alzaban, rodeados de grandes árboles. Tipos de diferentes animales corrían o descansaban en el lugar. En medio de una gran montaña, un lago con agua cristalina, que mostraba el reflejo del atardecer. Al costado de este, una cabaña se encontraba, donde humo salía de lo que sería la chimenea. Un lugar idílico. Pero en medio de esta bella imagen, una sacudida ocasionó ondas en el agua, el vapor empezó a emerger. Una explosión expulsó una cantidad de agua, salpicando el terreno, y asustando a los animales. Las risas se empezaron a escuchar, sonido del cual parecía más el de un infante, mientras el vapor desaparece. Una sino dos sombras, siendo esta más grande que la anterior, se mostraron, cabelleras rosa junto a una roja se mostró, siendo nada más que el más pequeño Natsu Dragneel, que le sonreía a la figura alta. Una larga y rojiza cabellera como el fuego, dos cuernos emergen de este de un tono rojo pero más oscuro, una piel pálida levemente bronceada, dos ojos jade con la característica rasgada de los reptiles, cicatrices marcaban en su cuerpo, muestra de batallas pasadas, siendo las más resaltantes la de su cintura inferior derecha, el hombro derecho y una en la mejilla derecha. El adulto, siendo este nada más que Igneel, el antiguo rey dragón de fuego y padre de Natsu. Juntos pasaban un momento de padre e hijo. Un rato después, ambos ya fuera del lago, contemplaban el hermoso panorama que tenían delante, siendo ellos, la única familia que podían ver tremenda belleza natural. Al costado del Igneel, un buen cardumen, peces, se encontraban apilado. Desviando su mirada, el mayor observó a su hijo, levantando un ceja, siendo que éste se encontraba con una mirada decaída. Padre, Igneel, presto atención, ¿soy un fenómeno? Preguntó en susurros. Gracias a su oído de dragón pudo escuchar lo dicho por su hijo, extrañado por la pregunta de él. ¿Por qué dice eso Natsu? ¿Sucedió algo? Respondía y preguntó a su hijo. Notó cómo su hijo abría y cerraba la boca, antes de rendirse y enterrar su rostro en sus rodillas. Era extraño, su hijo nunca se comportaba así, desde que regresaron esta mañana del pueblo donde los padres de su reina vivían. Sabía que si le preguntaba o intentaba sacar al menos algo de lo que le pudiera suceder, este no respondería y se negaría a responder, siendo demasiado terco para eso, algo que sacó de su reina. Viendo la situación solamente se le ocurrió una idea, levantándose donde él estaba, camino hacia la parte de atrás de su hijo, siendo que el pequeño está demasiado sumido en sus pensamientos que no se dio cuenta cómo lo sujetaban. Dando un chillido de sorpresa, Natsu se encontraba mirando la cabellera roja de su padre, sujetándose de los cuernos de él, donde Natsu se encontraba en los hombros de Igneel. Desearía poder volver, y estar así con él empezando a caminar a su alrededor. Natsu se acomodó en los hombros de su padre, viendo lo gigante que era. Natsu, el pequeño solo acercó su rostro hacia su padre. Sabes que siempre voy a estar para ti, ¿no? Asintiendo el pequeño, nunca olvides que, cuando me necesites, yo estaré ahí hijo. Hubiera preferido que no estuvieras en ese momento. En esos momentos, sentía un calor que solamente él me daba. Viendo el momento, Igneel lo aprovechó. ¿Ahora sí me vas a decir el porqué de tus palabras? Preguntó viendo a su hijo por encima de su cabeza. El pequeño vaciló un momento, en contarle o no a su padre. Viendo como su hijo no iba a decir, decidió no poner más el tema. En el pueblo donde viven los abuelos, comenzó diciendo, acción que Igneel prestó total atención. Yo salía a explorar, caminaba por el pueblo y observaba todo, pero, me sentía incómodo. ¿Incómodo? Pregunto, de las miradas, podía ver cómo los adultos me miraban, algunos hablaban como cuando tú y mamá planeaban arroparse en su habitación, gotas de sudor bajo de Igneel, no sabía por qué hacían eso, pero podía oír cómo decían que era anormal, dijo mientras se tocaba sus pequeños cuernos de cabeza. Igneel frunció el ceño, ya viendo por dónde iba la historia. Yo me sentía incómodo, nervioso, así que traté de alejarme de ahí. Fue entonces que un balón cayó en mis pies, yo lo levanté y lo miraba con curiosidad.
Fue cuando un grupo de niños llegaron, yo pensé que tal vez, podía jugar con ellos, aunque no fue así, uno de ellos se me acercó, me quitó el balón de la mano bruscamente y me miró con un rostro feo, yo pregunté si podía jugar, pero, ellos me dijeron algo feo. ¿Qué te dijeron? Una imagen apareció en la cabeza del pequeño Natsu. Nunca jugaríamos con un fenómeno, habló el chico con la pelota siendo apoyado por sus amigos. Mira esos cuerón, Natsu se tocó los cuernos de su cabeza, son feos, únicamente lo poseen los fenómenos, habló otro, haciendo que los demás empezaran a reírse. Fenómeno, 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 fenómeno empezaron a cantar, algunos riendo mientras que otros lo señalaban, los adultos no hacían nada más que ser unos simples espectadores, el pequeño empezó a asustarse, unas pequeñas lágrimas empezaron a aparecer en sus ojos, antes de que éste saliera corriendo del lugar, mientras que de fondo le escuchaba. Fenómeno, 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 fenómeno así acabando la imagen. Ignel no estaba molesto, estaba furioso, a su alrededor el calor empezó a aumentar, leves llamas aparecían en su cuerpo, siendo que venas salían del cuello y brazos de este. Con razón su hijo había aparecido con los ojos rojos, junto a una mirada decaída, su reina se había encargado de eso principalmente, pero con una mirada de ella, entendía que debía hallar la razón del comportamiento de su hijo, siendo que este era como una llama viviente, más de lo que tenía que admitir. Tratando de calmarse, ubicó su mirada en su hijo, viendo cómo éste ocultaba su rostro en su cabello. Sabía lo que tenía que hacer. Natsu, el pequeño levantó su mirada, no eres un fenómeno, ni nada por el estilo, eres único y especial, posees lo mejor de dos mundos diferentes, el orgullo y poder de un dragón y el valor y honor de la humanidad, eres único hijo. Siempre va a haber alguien que nos miren diferente, algunos viven una vida monótona y aburrida que envidian nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, pero, siempre temerán a los desconocidos, que no comprendan nuestro poder y desconfíen de ello. Ignel bajó de sus hombros a Natsu y lo miró de frente, pero, tú puedes cambiar eso, puedes cambiar la imagen, la perspectiva de los que temen, habla con el corazón, demuéstrales lo que eres, nunca dudes de tu persona, habla como lo que eres, Natsu Dragneel hijo de Ignel y Aiko Dragneel, una persona con un futuro ardiente, terminó de decir mientras miraba a su hijo de frente. El pequeño solo se maravilló por las palabras de su padre, nunca pensó en esa posibilidad, tal vez, los niños temían por ser diferente a ellos, y la única forma de defenderse era burlarse de él, tal vez, debería intentar acercarse y demostrar lo ardiente que era su ser. El pequeño juntó su frente con la de su padre. Gracias padre, dijo con una sonrisa colmilluda, algo que heredó de su padre. Ignel solo sonrió al ver cómo su pequeño dragón recuperaba aquel fuego que lo representa. Natsu. Ignel. Natsu abrió sus ojos y su sonrisa solo creció más. Mami. Gritó el pequeño mientras salía disparado hacia su madre, donde las risas no faltaron de aquel momento. Ignel solo se enderezó y miró a su esposa y su hijo, esta tranquilidad, era algo que pensó nunca poder disfrutar, era su familia. La imagen se iba desvaneciendo, pero, no puedo prometer que voy a estar por el resto de tu vida, pero que sí, voy a amarte por el resto de la mía, mi familia. Fin del flashback. Habían pasado minutos desde que Natsu quedó callado ante las interrogantes sin respuestas. Sanji viendo que el susodicho no dirá nada, se iba a dar la vuelta. Te comprendo, confundido Sanji miró a Natsu, igual los demás. ¿Qué? Te comprendo, sonrió levemente mirándolo, entiendo que desconfíes de alguien como yo, puedo verlo, el miedo que tienes, la cautela hacia mí, y es de admirar, pones primero a tu familia antes de ti, eso lo respeto, pero, Natsu le entendió la mano. Déjame demostrar que puedo ser alguien de confianza, alguien en quien puedas creer, alguien a quien llamar, amigo, terminó dándole una de sus sonrisas característica de él. Sin saberlo Natsu siguió el consejo de su padre. Habla con el corazón, demuéstrales lo que eres, nunca dudes de tu persona, habla como lo que eres. Sanji estaba, sorprendido, durante todo el monólogo de Natsu, no hubo mentiras, como realmente estaba acostumbrado, no, solamente había verdad y sinceridad, un calor, era lo que sentía, incluso los demás, bajaron sus armas, no sabían por qué pero, aquel que consideraron y vieron como un monstruo, ahora brillaba como el sol naciente al nuevo día, una imagen que daba todo lo contrario a lo que creían de él.
Pero, no podían confiar en ello, este mundo les demostró que no hay personas así, tal vez estaba ocultando sus verdaderas intenciones en una máscara de confianza y seguridad, pero era extraño, no podía aún que quiera ver así a esta persona. ¿Cómo sé que una vez que te lleve, no atacarás a los míos? Preguntó mirando con más seriedad y elevando un poco su energía, aún sabiendo que no tenía oportunidad con él. Natsu solo sonrió ante eso, demostraría lo que realmente es él. No lo sabes, solamente es un salto de fe, el ambiente cambió, de lo que anteriormente era un bosque silencioso y lúgubre, cambio, el calor junto a una extraña sensación invadió el lugar, un nuevo color era lo que rodeaba el entorno. El silencioso Sanji no sabía qué responder, solo miraba a Natsu, sin seriedad que anteriormente tenía, solamente, miraba a Natsu sin entender cómo era posible que alguien así existiera. Los demás ya habían dejado sus armas, solamente esperando que dice su líder. Unos minutos pasaron, siendo que en todo momento solamente miraba a Natsu, algo que en cierta manera estaba incomodando al peligrosa. Dándose la vuelta, empezó a caminar. Ante esto Natsu suspiró, al parecer las palabras no había funcionado. Sanji se detuvo unos pasos delante, viendo atrás dijo, ¿qué esperan? Tenemos que llegar al clan antes de que anochezca, habló haciendo que Natsu miraba sorprendido a la Kimichi. Este notó la mirada de Natsu. No creas que confíe aún en ti Dragneel, pero, te daré mi voto de confianza, no hagas que me arrepienta de haber tomado tal decisión, terminó así dando fin a todo el asunto. Natsu solo se relajó mientras soltaba un suspiro pesado, dio una sonrisa para seguirlo al igual que los demás que solo guardaron sus armamentos. Aun cuando no estás, sigues aconsejándome, padre así dando inicio a lo que sería el comienzo de lo que en un futuro será una gran alianza y una gran amistad. Continuará.